Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este acto de la Cátedra Extraordinaria de Derecho Militar. Para mí es un honor presentarles a las personas que van a participar en este acto. Primero a doña Margarita Robles Fernández, ministra de Defensa. Querida ministra, es un honor tenerte entre nosotros hoy. Muchas gracias por dedicar un poquito de tiempo de tu apretadísima agenda en unos días como estos para estar con nosotros y con nosotras. Luego, además, nos acompaña el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Ricardo Alonso García. Querido decano, muchas gracias por estar aquí. Es un honor, como siempre. También está con nosotros el director de la Cátedra Extraordinaria de Derecho Militar, UCM Minisdef, el profesor Alfonso Fernández Miranda Campamor, y además nos acompaña el general Fernández Piñero, secretario general técnico del Ministerio. Simplemente unas breves palabras de bienvenida a todos ustedes. Antes de ceder la palabra a la ministra, bueno, para nosotros es la colaboración con el Ministerio de Defensa, es una parte estructural y fundamental de nuestra institución, de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos desde grados conjunto hasta actividades como la Cátedra Almirante Juan de Borbón, y llevamos una tradición de colaboración tanto en lo académico como en lo científico, como en otras muchas actividades que nos honra y enorgullece. Llevamos un tiempo, y quiero agradecerlo especialmente desde que está la ministra ostentando este cargo, en que hemos potenciado todavía más, y estoy seguro que el decano de la Facultad de Derecho va a hacer hincapié en ello. Y esta es una de las cátedras, la Cátedra Extraordinaria de Derecho Militar, que fortalecen mucho más nuestra institución. Saben que estas cátedras extraordinarias hacen que nuestro contacto con la sociedad, como ese cuarto pilar que tienen las universidades, se fortalezca, y para nosotros, y lo digo públicamente, esperemos que nuestra relación con el Ministerio de Defensa, en general con las Fuerzas Armadas, continúe, se profundice, porque desde luego con la colaboración con el Ministerio de Defensa y su comunidad, desde luego nos hace ser mejor universidad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, y sin más dilación cedo la palabra a la señora ministra de Defensa. Ministra, cuando quiera. Pues muchas gracias, querido rector. Para mí también es una satisfacción y sobre todo un honor poder estar hoy aquí, pues contigo, con el decano, con el director del curso, con el general Fernández Piñero, nuestro secretario general técnico. Yo creo que siempre es esencial y fundamental para poder fomentar una verdadera cultura de defensa y para que los ciudadanos conozcan verdaderamente a nuestras Fuerzas Armadas, pues es esencial y fundamental ese contacto tan próximo que tenemos siempre con las universidades. Créanme que para mí es una satisfacción el ver que hoy en día y cada día más la ciudadanía está muy próxima a sus Fuerzas Armadas, se siente muy orgullosa de ellas. Casi el 70% de los ciudadanos de este país sienten ese orgullo por nuestras Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas modernas, eficaces, preparadas, unas Fuerzas Armadas que están siempre donde hace falta, donde se les necesita, con generosidad, con humanidad, con entrega, con profesionalidad. Hemos celebrado muy recientemente aquí en Madrid la cumbre de la OTAN, que ha sido un éxito de España entera, de España en su conjunto. Y una de las razones por las que ha habido ese éxito es porque desde hace 40 años los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas están participando en misiones de paz bajo el paraguas de OTAN y haciendo lo más importante que hacen, trabajar por la paz, pero sobre todo siendo capaces de entregar sus vidas. 119 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han fallecido. Luego me referiré a otras misiones bajo el paraguas de la OTAN. Por tanto, yo creo que esa satisfacción que yo tengo como ministra de Defensa, creo que es una satisfacción que comparte pues toda la ciudadanía en este país. Cuanto más preparadas son nuestras Fuerzas Armadas, más seguros nos tenemos en un momento en el que existe una guerra, que hay una guerra en Europa, una guerra de una especial crueldad, y que nos pone de relieve la importancia de la paz y de la paz con mayúscula. Y yo quiero celebrar muy especialmente pues, el objeto, dijéramos, de este seminario, que son las Fuerzas Armadas en misiones de paz, tanto en el interior como en el exterior. Y esto se funda en dos hitos fundamentales. Me refiero primero a las del exterior. Desde hace ya 32 años nuestras Fuerzas Armadas participan en misiones de paz
fuera de España. Como decía antes, lo hacen bajo el paraguas de distintas organizaciones. El tema de OTAN, me he referido antes, el tema de Unión Europea o bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Desde que han empezado a participar, yo decía antes que 119 hombres y mujeres han fallecido en misiones de paz bajo el paraguas de OTAN, pero en total 188 hombres y mujeres españoles, militares españoles, han fallecido defendiendo la paz en el mundo. Hayan estado en misiones tan difíciles y tan complicadas como la que fue en Bosnia-Herzegovina en su momento. Todos recuerdan aquella situación tan terrible como las que se vivió en Afganistán. Quiero rendir un homenaje muy especial en este momento a esos hombres y mujeres que ahora va a ser un año, el 15 de agosto, participaron en esa evacuación de los afganos de Afganistán, como poniendo en riesgo sus vidas sacaron a muchos hombres y a muchas mujeres que huían del poder de los talibanes. En este momento, como decía antes, como consecuencia de la guerra que hay en Ucrania, España ha reforzado la presencia de disuasión en misiones de paz. Hemos incrementado nuestro contingente en Letonia, donde en este momento hay 600 hombres y mujeres. Tenemos la Policía Aérea del Báltico, que están desarrollando esas labores de policía en este momento en Lituania, lo han hecho en Bulgaria y van a ir en las próximas fechas a Estonia, patrullando por el espacio aéreo del Báltico para dar esa protección y esa seguridad. Hemos tenido también a nuestros barcos en el Mediterráneo, ahí está el Blas de Lezo, barcos cazaminas, y tenemos también bajo el paraguas de OTAN una batería antimisiles Patrio en Adana, en Turquía. Estas son las misiones que en este momento tenemos bajo ese mando de OTAN, que como digo son esenciales y fundamentales y que en esa reunión a la que me refería antes, en esa cumbre, se elogió y se alabó mucho. Pero no solamente estamos en las misiones de OTAN, estamos también en misiones de Naciones Unidas. En Líbano en este momento tenemos 600 hombres y mujeres y además quiero decir que el jefe de toda la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano en este momento está dirigido por un general español, que es el general Arnoldo Lázaro, que pone de relieve la alta valoración que se hace de nuestros militares en Líbano donde están en la Blue Line, la frontera entre Líbano e Israel. Y tengo que decir que, como hacen siempre los militares españoles, hay una unión muy profunda con los ciudadanos de los sitios donde están. El soldado español es un soldado que, además de cumplir sus misiones, trata de entender, de empatizar y de acercarse a la ciudadanía. Siempre que he ido a Líbano y he estado con nuestros militares, luego pues, nos han acompañado a distintas poblaciones donde veo cómo quieren a los militares españoles. Junto con estas misiones están las misiones que tenemos bajo el mando de Unión Europea. Tenemos la misión en Mali, una misión en Mali en un momento muy complicado y difícil. La situación en África es muy preocupante. Por eso todos ustedes saben que para España ha sido tan importante que en esta cumbre de OTAN se hablara del flanco sur, porque la situación en África es muy, muy preocupante en este momento. No solamente se está extendiendo el terrorismo o el yihadismo, sino también la inmigración ilegal, y en este momento podemos decir que hay países donde la extensión de Rusia, tanto por medio de su ejército como de organizaciones como Wagner, pues cada vez señala una mayor preocupación. España está, como digo, en misiones, está en Mali, está en la República Centroafricana, está en Djibouti. También quiero hacer una especial mención aquí a Djibouti. Ayer precisamente enviamos un cargamento con alimentos para la población de esa zona, porque como todo el mundo sabe, pues la situación de hambruna que hay, particularmente en Somalia era muy difícil llevar los alimentos, por eso los hemos llevado a Djibouti, pues como consecuencia de que el grano no les deja salir de Ucrania, pues hay una hambruna terrible en África y nuestros soldados pues, están colaborando en misiones de transporte. Están también en Senegal y quiero desde aquí, si a lo mejor me está viendo, enviar un recuerdo muy especial a Sor Hortensia,
una monja de Burgos que llega a 55 años en Senegal, que está trabajando con nuestras Fuerzas Armadas y gracias a los cuales pues está dando enseñanza y colegio pues a unos niños que son católicos y musulmanes, una cosa muy importante para que puedan trabajar juntos. Quiero decir con eso que estas son nuestras Fuerzas Armadas dispuestas a morir, como lo están haciendo, a defender la paz, la libertad y la seguridad en el mundo, pero también que se preocupan de la población. Y también quiero enviar un cariño muy especial a todo el personal militar en este momento del Hospital Militar de Zaragoza, que están prestando una especial atención a los heridos que estamos trayendo de Ucrania, gente con unas mutilaciones terribles, con unas amputaciones, pérdidas de globo ocular, y ahí están nuestros soldados trayéndoles desde Ucrania y en este momento pues también en el Hospital Militar de Zaragoza. Hago con esto una pincelada muy genérica de las misiones que están realizando nuestros hombres y mujeres en el exterior, que van unidas a las que permanentemente realizan las 24 horas del día. Nuestro ejército está las 24 horas del día pendiente de lo que pueda ocurrir. El otro día, lo vieron ustedes, pues hubo una amenaza de un avión que venía, con una amenaza de bomba, tuvieron que salir nuestros cazas para escoltarlo y siempre están pues, permanentemente en esa disposición. Y desde el punto de vista las misiones en el interior, pues quiero hacer un homenaje, rendir un homenaje muy especial a nuestra unidad militar de emergencias que se creó hace 16 años. Todos han oído hablar de ella, tanto en España como que en otros países, sobre todo en Latinoamérica, pues donde hay una emergencia, donde hay un incendio, donde hay una inundación. Recientemente en España hubo la erupción del volcán de La Palma, una erupción histórica que hizo que si no hubiera sido por los hombres y mujeres de la UME, aún se hubieran derrumbado muchísimo más muchas de las viviendas que fueron acometidas por el volcán. Ya digo, donde hay un incendio, donde hay una inundación, ahí están salvando a las personas que no pueden salvarse porque son personas vulnerables, porque yo siempre les digo que cuando llega la UME y hay una inundación, hay una catástrofe y una tragedia, pues la gente respira mucho más tranquilo. Aquí en España lo vimos y todo el mundo lo sabe durante la pandemia, cómo nuestros militares estuvieron pues, haciendo labores de rastreo, desde vigilando, dando pues, custodia a los cadáveres, a las personas que estaban solas. Voy a terminar con ello. Mire, creo que no hay mayor orgullo para una persona, como es mi caso, que estar al frente del Ministerio de Defensa, unos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas preparados, formados, modernos, entregados, generosos, que están, en este momento tenemos cerca de 3.000 hombres y mujeres en misiones de paz en el mundo, con ese riesgo para las vidas, pero siempre con la mejor disponibilidad, dejando muy alto el pabellón español. Y también, pues lo mismo puedo decir de la UME. Precisamente hoy la UME y está también, junto con el Ejército del Aire, ayudando a extinguir unos fuegos que hay en Portugal. El año pasado fue en Turquía, fue en Grecia. Así que yo creo que es muy importante que se realice este seminario, que se ponga en valor el gran trabajo de estos hombres y mujeres que son una gran imagen de España, de esa España que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos, pero que nos sentimos muy orgullosos como españoles y nos sentimos muy orgullosos también cuando hablamos con los miembros de cualquier país, con los países de la Unión Europea, donde estamos trabajando conjuntamente con los países de Latinoamérica, porque en este momento tenemos una gran asignatura todos, que es trabajar por la paz, defender la paz y la seguridad. Y créanme que esa defensa de la paz y la seguridad con los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas españolas está muy garantizada y nos da a todos una gran seguridad y una gran tranquilidad. Así que mi homenaje a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, de todos ellos, muy en particular a los que están en misiones o a los de la UME, y desear a todos los participantes en este seminario pues muchos éxitos y muy buenas conclusiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, y gracias por tus acertadas y entrañables palabras. Yo creo que la sociedad española en general está muy orgullosa de sus Fuerzas Armadas, de esos hombres y mujeres que están a las maduras, pero sobre todo a las duras, y que nos están protegiendo, cuidando a todos y cuidando a los del exterior, que también es algo muy importante, dejándose parte de su juventud o de su vida y poniendo su vida en riesgo por todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Yo creo que estamos tremendamente orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas.
Gracias, ministra. Así es, muchas gracias, rector, muchas gracias. Tiene la palabra el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, querido rector, querida ministra, querido segente, querido director de la Cátedra Extraordinaria de Derecho Militar, queridos oyentes. Ya adelanto sobre todo y fundamentalmente a nuestros más egregios intervinientes, que son el rector y la ministra, que me voy a guardar para el final de mi breve intervención una extraordinaria noticia. Querido rector y querida ministra, que os va a poner a los dos muy contentos, estoy seguro de ello, pero me lo voy a reservar para el final. Unas breves palabras para contextualizar este seminario dedicado a la intervención de las Fuerzas Armadas en misiones de paz en el interior y en el exterior. Como saben todos ustedes, es un seminario que se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra Extraordinaria de Derecho Militar, que es una cátedra que nace ya hace unos años, en el año 2017, a través de un convenio de la colaboración firmado en su momento entre la Complutense y el Ministerio de Defensa, convenio que, por cierto, acaba de renovarse hace apenas unas semanas. Bien, voy a ser muy breve. El éxito de esta cátedra, que recuerdo con orgullo fue la primera cátedra extraordinaria que firma la Universidad Complutense en toda su historia. La primera cátedra, después de ella vendrían la Cátedra de Derecho Registral y la Cátedra de Derecho Notarial, pero, repito, la Facultad de Derecho de la Complutense inicia su andadura con estas cátedras precisamente con defensa. Y sabíamos, cuando iniciamos esta aventura, que era una apuesta segura, sobre todo por la seriedad de la Complutense y la seriedad de la contraparte, que esto importa y mucho, ni más ni menos que las Fuerzas Armadas. Tan era segura la apuesta que inmediatamente se vieron sus frutos. Nace, se inaugura formalmente en noviembre del año 17 y apenas un año después se crea el Instituto Iberoamericano de Derecho Militar, a instancias de la actividad de esta cátedra de la Complutense y Defensa de Derecho Militar. Por lo tanto, tenemos ya funcionando a nivel iberoamericano un Instituto de Derecho Militar, presidido, por cierto, y ya lo dice todo, por quien dirige la cátedra, que es el doctor Alfonso Fernández Miranda. Bien, tal fue el éxito de esa cátedra que en poco tiempo nos lanzamos a una aventura desde la facultad, y obviamente acompañados por el Ministerio de Defensa, a una aventura, yo creo que más ambiciosa, si cabe, que la propia cátedra. El propio rector se ha referido a que hay otras cátedras extraordinarias entre la Complutense y el Ministerio de Defensa, algunas de las cuales antecedían ya a esta cátedra de Derecho Militar. Ahora bien, nunca en nuestro país habíamos dado el paso, porque a mí me parece que es un paso, un salto cualitativo muy importante, de aproximar a las Fuerzas Armadas a la sociedad y a la sociedad a las Fuerzas Armadas desde la juventud. Y cuando me refiero a la juventud, me refiero bajando la colaboración en el tiempo a los estudios de grado. Las cátedras, como todo el mundo sabe, son cátedras extraordinarias que se mueven en un terreno más de excelencia. Estamos hablando ya de colaboración en el marco de seminarios, de alto vuelo, de posgrado. Pero jamás en este país, y subrayo en este país, se había llegado a plantear el por qué no adelantar en el tiempo esa colaboración entre la universidad y las Fuerzas Armadas en el terreno del estudio, de los estudios de grado. Bien, iniciamos ya hace 3 años las conversaciones con el Ministerio de Defensa, con la ministra ya, al mando del Ministerio de Defensa, y resumiendo la historia de esos 3 años, puedo anunciar, es un anuncio ya público porque ha tenido un fuerte impacto mediático, que estrenamos en septiembre
el doble grado en Derecho y Estudios Jurídico-Militares. Doble grado en Derecho y Estudios Jurídico-Militares que no tiene parangón en nuestro país. La idea de este doble grado lo dice ya todo por el título, ¿no? Es un grado que va a permitir a los estudiantes formarse como abogados y, por tanto, tener la posibilidad de acceder al máster de acceso a la abogacía y, al mismo tiempo, especializarse en una rama fuertemente vinculada con defensa, como es el derecho militar. Ese doble grado, a la par de las asignaturas clásicas, jurídicas, de toda la vida, incorpora asignaturas típicamente vinculadas al derecho militar y menciono alguna de ellas. Instituciones internacionales para la seguridad, la defensa y el mantenimiento de la paz, presupuesto y fuerzas armadas, organización de las fuerzas armadas, historia del derecho militar, contratación y fuerzas armadas, derecho procesal militar, derecho penal militar, derecho procesal militar, seguridad social de las fuerzas armadas y así podría seguir. Incluso hay una asignatura en segundo semestre del tercer curso en el que perfectamente podría encajar el webinar que se va a celebrar estos días, estos seminarios. Ya lo adelantaba en una charla informal antes de conectarnos el vicedecano de la facultad, José María Coello, que lo que va a quedar aquí grabado en estos 3 días de seminario va a quedar grabado para ser utilizado el día de mañana como posible material de docencia en esa carrera de doble grado, porque como adelantaba, en el segundo semestre del tercer año tenemos una asignatura específica que lleva por nombre Derecho Militar Humanitario, en el que encajaría de sobra el webinar al que vamos a dedicar estos 3 días. Esto, que es, insisto, una aventura que se estrena por primera vez en nuestro país a partir de septiembre del año que viene, está teniendo ya sus primeros reflejos. Y aquí viene la gran noticia, querido rector y querida ministra. Es una noticia recién salida del horno, tan recién salida del horno que he tenido conocimiento de ella a las 3:25 de la tarde. Cuando estaba comiendo me ha llegado esta noticia. Bien, se abrió el plazo de matrícula. Esto va a ser un doble grado que pretendemos que sea selecto, en el mejor sentido de la expresión, que cursen esa carrera alumnos que vengan muy preparados del colegio, y la vamos a ofertar. Hemos ofertado 60 plazas para el primer año. Pues bien, la noticia, siendo el primer año que se oferta un doble grado, que el doble grado ya estamos hablando de un grado, valga la redundancia, de dificultad para los estudiantes que se estrenan en la universidad, pues me acaban de pasar la noticia, que es tremenda realmente para los que nos movemos en estos, que el número de preinscritos en este doble grado ha ascendido a 457 alumnos. Querida ministra, enhorabuena, enhorabuena, magnífica noticia, magnífica noticia. Esto yo estoy realmente feliz, ministra. Sabía que te iba a dar una gran alegría. También a ti, lector. Es realmente tremendo, ¿no? 457 alumnos. Estamos hablando, ministra, que vamos a tener 7 alumnos y medio por cada plaza ofertada, lo cual dice mucho de la Complutense, y lo cual dice más todavía, y tienes que sentirte particularmente orgullosa, ministra, porque tu desempeño lo sabe toda la sociedad. Tu desempeño al mando de ese ministerio en estos últimos años ha supuesto un salto cualitativo muy importante en el grado de interrelación de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que este dato lo que pone de manifiesto es que esa interacción estaba ya ahí, que no había nada más que explotarla, ¿no? Porque, repito, eso es un número que no tiene parangón. Te lo puedo comentar, ministra, que no tiene parangón en otros títulos de grado y de posgrado, ¿no? Me das una gran alegría, me das. Y la segunda gran alegría, ministra, estoy más que convencido que te la daré en septiembre cuando te dé a conocer cuál ha sido la nota de corte, que va a ser una nota de corte altísima. Ya te la adelanto, ministra. ¿Por qué? Porque, como bien sabes, las notas de corte, esto que la gente maneja pero que manipula, ¿no? Claro, la nota de corte es más elevada
a medida que menor es la oferta de estudiantes, ¿no? En Derecho, para que te hagas una idea, cuando nosotros llegamos a gobernar la facultad, la nota de corte con 800 alumnos estaba en 5. Bien, con esos mismos 8 alumnos, 5 años después, ha pasado a 9,4, lo cual significa el salto cualitativo que está dando la Facultad de Derecho. Pues ya te adelanto, ministra, ya es una apuesta segura. Estoy convencido que la nota de corte de ese doble grado va a superar sin ninguna duda los 10 puntos. Ya te lo adelanto, porque es una oferta con los números encima de la mesa muy corta para ese tremendo éxito que ha tenido en principio, ¿no? O sea que en eso concluyo, ministra. Yo te agradezco la apuesta que hizo Defensa contigo al frente por esta apuesta. A mí no me parecía realmente arriesgada, ¿no? Pero bueno, siempre dar el primer paso no deja de ser complicado. Yo como desayuno en la facultad, estoy todo el día metido aquí, y esto es una cosa que yo venía oyendo a los alumnos, ¿no? Veía cada vez más a los alumnos en la cafetería, tal, de la buena impresión, de la buena imagen que tenían de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es una cosa que uno puede pensar que el universitario, por definición, es un universitario siempre de izquierda, revolucionario. Bueno, pues se puede ser de izquierdas o de derechas, pero yo creo que a día de hoy, ministra, y tú lo sabes mejor que nadie, con la desgracia de Ucrania, con el tema que ha habido de la OTAN encima de la mesa, hay que ser, permíteme, ministra, la expresión, hay que ser muy zote de izquierdas o de derechas para no entender a día de hoy lo que representan las Fuerzas Armadas, ¿no? Y para el que sepa un poquito de derecho constitucional, le recordaré que las Fuerzas Armadas se recogen en el artículo 8 de la Constitución española, que tiene 9 artículos dedicados al título preliminar, que se supone que en ese título preliminar se recoge la esencia de lo que es el Estado español, ¿no? Desde la monarquía parlamentaria al Estado social y democrático de derecho, etcétera, sindicatos, patronal y las Fuerzas Armadas como elemento esencial precisamente para hacer efectivo ese Estado social y democrático de derecho al que se refiere el artículo 1 de la Constitución. Así que un orgullo, ministra, un orgullo, querido rector. Yo creo que es una buenísima noticia la que me he permitido adelantar, aprovechando el seminario del día de hoy, al que auguro, como no podía ser de otra manera, el mayor de los éxitos, viendo ya la cantidad de participantes que se nos han sumado que superan la centena. Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias. Y enhorabuena, decano, porque creo que es una magnífica noticia. Y eso que tú dices, que digo yo siempre, esa unión entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, es una unión que multiplica y que nos hace que todos nos tengamos que sentir muy orgullosos. Así que felicidades y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Gracias, decano, porque es una maravillosa noticia. Yo quiero felicitar primero a la Facultad de Derecho, a tu iniciativa, a haber trabajado y coordinado también a la señora ministra, porque es un éxito de ambas instituciones, del Ministerio de Defensa y de la Universidad Complutense, personada en la Facultad de Derecho. Y a mí lo único que me preocupa de este éxito, querido decano, es que vamos a tener 6 frustrados por cada persona que quiera entrar. Y eso es una malísima noticia, porque desde luego la percepción que tiene ahora mismo, gracias entre otras cosas a, como dice la señora ministra, a esos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y a la labor que hemos hablado antes en esa conexión informal o estos comentarios informales, a la labor impagable de la señora ministra, la percepción de las Fuerzas Armadas, de lo que es la defensa en nuestro país, ha cambiado con un giro de 180 grados. Y este éxito nos augura un problema, y es tener una serie de candidatos y candidatas a ese doble grado maravilloso que va a ser, que ya es una realidad, y que tenemos que ir pensando en aumentar el número de plazas. Algo habrá que proporcionar. Te garantizo, rector, que tú me conoces, la ministra. Lo sé. Te garantizo que no moriremos de éxito. Sin duda. Esa es mi garantía. Ya me ocuparé yo de gestionar bien el propio éxito. Lo sé, decano, y confío en ti, en tu equipo y en el equipo de la ministra del Ministerio de Defensa al 100%, y esto es un éxito de las dos instituciones. Y damos respuesta a una necesidad, que es para lo que estamos tanto el Ministerio de Defensa como la Universidad Complutense. Así que felicidades, decano, querido Ricardo, porque es un exitazo y ha sido un empeño de tu parte, de tu equipo y de la ministra y de su equipo para que esto salga adelante.
Y bueno, se me ha puesto la piel de gallina, decano. Así que bueno, ahora la preocupación va por otro lado, cómo tratar de solventar las personas que se quedan fuera. Pero bueno, es una enhorabuena. Pues continuamos con vuestro permiso, cediendo la palabra al director de la Cátedra Extraordinaria de Derecho Militar UCM MINISDEF, el profesor Alfonso Fernández Miranda Campoamor. Director. Gracias, rector. Buenos días, América. Buenas tardes, España. Ante todo, quiero agradecer profundamente la presencia de la ministra, del rector y del decano, que sin duda alguna ennoblecen y dan una enorme altura a este seminario. La Cátedra de Derecho Militar, que me honro en dirigir desde su creación, tiene como uno de sus objetivos el divulgar y fomentar la cultura de defensa. Entiendo la defensa, hay un concepto de defensa nacional y un concepto estricto, típicamente militar, pero tiene también un concepto amplio que está amparado en el artículo 8, es la seguridad nacional. Y en este mundo interdependiente, esa seguridad nacional no descansa exclusivamente en defender las fronteras interiores, sino estar presente. Fundamentalmente lo ha estado el ejército español en misiones de carácter humanitario, algunas de ellas con un éxito extraordinario, como el caso del Líbano, bajo la cobertura jurídica de Naciones Unidas. Por eso he querido darle a este seminario esa estructura. Voy a limitarme, voy a ser muy breve. Aquí lo que importa ahora será escuchar al ponente, que es un magnífico jurista. Hoy, como la primera ponencia, tratará de situar jurídicamente la intervención en el exterior de las Fuerzas Armadas y su intervención en catástrofes naturales o biológicas en el interior. Será un análisis, supongo, de la cobertura jurídica de derecho internacional y de derecho interno que legitima y habilita a las Fuerzas Armadas para estas misiones. Misiones en el exterior, de solidaridad con nuestros aliados, de solidaridad con los derechos humanos, de respeto, de su imposición de un respeto elemental a los derechos humanos. Y en catástrofes interiores, donde el ejército ha demostrado con una enorme solvencia su rapidez, su agilidad, su capacidad organizativa, su capacidad logística y sus medios materiales y personales extraordinarios, que han servido de enorme utilidad en colaboración con las autoridades civiles en catástrofes como inundaciones, incendios, el volcán de La Palma al que se ha referido ahora la ministra, incluso la pandemia de COVID-19 en los peores momentos de letalidad y de dificultades hospitalarias para poder atender desde la sanidad civil todas las necesidades de los españoles. Luego, la segunda jornada, la de mañana, se enfocará ya al ámbito de las intervenciones en el exterior. Yo recuerdo una que es anterior a la década de los 90, estando en Guatemala, pues me encontré con un coronel español que era el que estaba al mando de las fuerzas de la ONU, en la misión llamada ONAGUA, para la pacificación de Guatemala. Desde entonces, España ha estado presente con enorme reconocimiento internacional, con enorme eficacia, con enorme capacidad de atender el sufrimiento de sociedades enfermas, vamos a dejarlo en este término, aunque sea un poco impreciso. Las Fuerzas Armadas Españolas, digo, han merecido un enorme respeto internacional. También tengo una experiencia personal en el caso del Líbano, donde el prestigio de las Fuerzas Armadas de pacificación bajo la cobertura de Naciones Unidas, las fuerzas españolas, entre la población libanesa es extraordinario. Ese segundo día habrá una visión global de la intervención y después una mesa redonda que espero que sea muy ágil y muy interesante porque girará en torno a experiencias personales de militares, hombres y mujeres españoles que han participado en alguna o en varias de esas misiones internacionales. Por último, el tercer día estará dedicado a la intervención en catástrofes, intervención interna, pero también con una dimensión claramente humanitaria. Primero, una visión global de cuál ha sido la intervención, de la creación de la UME, etcétera, etcétera, y después ya también una mesa redonda donde espero que nos deleiten con las experiencias personales profundamente humanas de la intervención de las personas que han participado en alguna de estas misiones.
Con eso concluyo. Reitero mi profundo agradecimiento, señora ministra, mi profundo agradecimiento, señor rector, mi profundo agradecimiento, señor decano, por haber ennoblecido este seminario con su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Alfonso, y sobre todo muchas gracias por el trabajazo que estás haciendo potenciando esta cátedra que tan importante es para nosotros y por organizar un seminario como este. Yo ya me he puesto nervioso, me gustaría asistir a esas mesas redondas donde se transmiten tanto las experiencias de esos hombres y mujeres que han participado en acciones en el exterior o que participan en la OME y cuentan sus experiencias tan valiosas. Así que muchísimas gracias, Alfonso. Yo ya solo me queda, porque me tendré que desconectar dentro de unos minutos, supongo la señora ministra, el señor decano puede ser que también, porque las agendas son terribles, pero sí quisiera ceder la palabra al secretario general técnico del Ministerio de Defensa, al general Fernández Piñero, que hará la introducción, la presentación del ponente. Así que muchísimas gracias, ministra, muchísimas gracias, decano, muchísimas gracias, querido director. Y bueno, cedemos la palabra al general Fernández Piñero. Muchas gracias. Buenas tardes, con permiso, señor rector, señora ministra. Yo, en la parte que me toca, voy después de agradecer todo lo que hasta ahora se ha hecho, voy a presentar al primer ponente con esta ponencia introductoria general, esta conferencia inaugural, dedicada a los fundamentos legales, condiciones y procedimientos de las operaciones de las Fuerzas Armadas en territorio nacional y en el exterior, que va a estar a cargo del general auditor don Ángel Serrano Barberán. El general Serrano ingresó en el Cuerpo Jurídico del Aire, hoy Cuerpo Jurídico Militar, en el año 84. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos destinos en la jurisdicción militar, donde ha estado como vocal en el Tribunal Territorial II en Sevilla y ha sido presidente del Tribunal Militar Territorial V en Santa Cruz de Tenerife. También ha asesorado jurídicamente a diversos mandos dentro del territorio nacional. Y en lo que se respecta al tema de este seminario, ha ocupado el cargo de asesor jurídico en los siguientes cuarteles generales multinacionales. Primero en Eurofor en Italia, luego en el cuartel general de la OTAN en Madrid y por último en el Eurocuerpo en Francia. Además, su experiencia multinacional incluye también la participación en las siguientes operaciones multinacionales. En la misión de Naciones Unidas en Namibia, UNTAC, del 89 al 90, en la misión de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, UNPROFOR, 93-94, en la misión de la OTAN en Kosovo, KFOR, en el año 2000, y la misión de Naciones Unidas en el Líbano, dentro del cuartel general de UNIFIL, en Nacuora, en el 2010. Su último destino en activo ha sido el de asesor jurídico del cuartel general del Ejército de Tierra y creo que con este currículum y con su trayectoria en general es un conferenciante más que cualificado para poder dar esta primera conferencia inaugural que sitúe jurídicamente todas estas misiones, tanto en el interior o en el exterior como en el interior, a la que vamos a dedicar este año el presente seminario. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Me corresponde ya tomar la palabra. Yo creo ya, no sabía si tenía que ceder la palabra, yo pensaba que ya, bueno, pues, cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quería comenzar también con el capítulo de los agradecimientos. Me gustaría dar las gracias a la Universidad Complutense, en la persona del rector, a la Facultad de Derecho, a su decano, por supuesto, a don Alfonso Fernández de Miranda como director de la Cátedra Extraordinaria de Derecho Militar. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este seminario. Por supuesto, a la señora ministra y al secretario general técnico por haber depositado en mí la confianza para dar nada menos que la conferencia inaugural. Espero que no defraudar esa confianza. En la conferencia inaugural me voy a apoyar en una pequeña presentación, pero antes de entrar en el contenido de la conferencia, me gustaría también agradecer a todos los participantes que se han conectado, que como han dicho antes supera el centenar, y pedirles excusas por adelantado, porque según tengo entendido, algunos de los participantes son
militares, con lo cual a lo mejor el contenido de la conferencia pues les va a saber a poco porque lo conocen ya. Y me gustaría pedir también disculpas por adelantado a los participantes que se conectan desde países iberoamericanos, porque esta conferencia está orientada desde el punto de vista del derecho nacional español. Tiene, eso sí, una parte en la que se habla de derecho internacional, que esa es de aplicación general y les resultará seguramente de más interés. Pero en la primera parte, sobre todo, se basa en la normativa española. Espero que no les aburra demasiado. Bueno, el título de la conferencia es muy largo, pero en definitiva lo que se trata es de explicar brevemente cuál es el régimen jurídico de las operaciones militares, tanto en territorio nacional como en el exterior. El guión al que me voy a sujetar durante la conferencia es el que pueden ver en la pantalla. Primero, haré un breve recordatorio sobre lo que se entiende por operaciones militares y cuáles son sus principales clases, porque creo que es conveniente, si vamos a hablar del régimen jurídico de operaciones militares, pues saber de qué tipo de operaciones estamos hablando. Y después me meteré ya directamente en el régimen jurídico de las operaciones dentro de nuestras fronteras, para terminar hablando de los fundamentos legales y del régimen que es aplicable a las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior. Bueno, las operaciones militares parece que tienen un concepto evidente, es obvio, ¿no? Operaciones militares son las que llevan a cabo los militares, las Fuerzas Armadas, pero yo creo que interesa precisar un poco más, porque según la doctrina militar, por operaciones militares se entienden ese conjunto de acciones que están coordinadas en el tiempo y en el espacio, es decir, en un determinado territorio, en una determinada área geográfica, para alcanzar un determinado objetivo. Y esta definición es importante porque según sea ese objetivo estrictamente militar o no, se puede hablar de dos tipos de operaciones. Las operaciones militares stricto sensu, que son las que persiguen la obtención de un objetivo puramente militar, y las operaciones que se conocen con el nombre de contribución militar, que son aquellas en las que las Fuerzas Armadas participan en apoyo de autoridades civiles, para un fin que no es estrictamente militar. Operaciones militares stricto sensu, pues bueno, son, por poner algún ejemplo, las operaciones que se desarrollan en el curso de un conflicto armado. Pueden ser de muy diferente tipo, perdón, puede ser simplemente la defensa de una posición o, al contrario, puede ser realizar una ofensiva para alcanzar un determinado objetivo, realizar un ataque, etc. No hace falta dar muchas explicaciones en este sentido. Son también operaciones militares stricto sensu las operaciones de paz, aunque en las operaciones de paz ya sabemos que se realizan muchos tipos de acciones, pero cuando participan en ellas los militares son para realizar actividades de este tipo, ya se trate de interposición entre dos fuerzas contendientes para evitar que se peleen entre ellos, de escoltar convoys, de escoltar ayuda humanitaria, de dar protección para conseguir que un territorio sea seguro en donde se está haciendo una reconstrucción, etcétera, etcétera. Bueno, estas son también operaciones que se pueden incluir dentro de este apartado. Podríamos recordar aquí las palabras de uno de los primeros secretarios generales de Naciones Unidas que decía, hablando bueno, en inglés, que el peacekeeping decía que it's not a job of a soldier, but only a soldier can do it. Es decir, que no es un trabajo pensado para los militares, pero solamente lo pueden hacer los militares. Y al lado de estas dos tipos de operaciones son también incluibles dentro de este apartado, dentro de este grupo, las llamadas operaciones de seguridad cooperativa.
que son aquellas operaciones en las que nuestras Fuerzas Armadas colaboran o ayudan a las Fuerzas Armadas de otros países, adiestrándolas, asesorándolas para que consigan mejorar sus capacidades operativas, en la idea de que al mejorar las capacidades de esas Fuerzas Armadas estamos contribuyendo a nuestra propia seguridad, porque son países que pueden afectar a la seguridad española. Países, por ejemplo, como Mauritania, Senegal, Mali, etc. Al lado de estas operaciones militares stricto sensu, pues se encuentran las operaciones de contribución militar, pues que son aquellas en las que las Fuerzas Armadas participan para echar una mano en caso de catástrofes, calamidades públicas, también en el caso de apoyar, auxiliar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para el mantenimiento del orden público, en la lucha contra el terrorismo, etcétera, o para intervenir en situaciones excepcionales, como fue, por ejemplo, el caso de la Operación Balmis durante la pandemia del año 2020. Aparte de ello, me gustaría también hacer una breve mención a otros tipos de operaciones, las operaciones conjuntas, que son aquellas en las que participan varios ejércitos, pero de un mismo país, que se contraponen a las llamadas operaciones específicas de cada ejército. Y las operaciones militares combinadas, que tienen lugar cuando participan en una operación varios ejércitos, pero de distintas naciones, que es lo que suele pasar en las operaciones multinacionales. Y no solamente querría hablar de los tipos de operaciones, creo que es también interesante hacer una referencia, aunque sea pequeña, a los ámbitos donde se realizan o donde se efectúan estas operaciones. Históricamente ha habido desde la antigüedad dos ámbitos típicos, tradicionales, el ámbito terrestre y el ámbito marítimo. Ya a principios del siglo pasado, del siglo XX, a partir de los años 1910, 1912, surgió otro ámbito adicional, el ámbito aéreo, que ahora se ha convertido en el ámbito aeroespacial, ¿no? Ya saben ustedes que incluso recientemente el nombre del Ejército del Aire Español ha cambiado su denominación original para llamarse ahora Ejército del Aire y del Espacio. Y en los últimos años han surgido otros dos ámbitos que no existían hasta hace poco, que es el ámbito ciberespacial, que es un ámbito artificial que está formado por todo lo que hace referencia a la informática, las redes, la infraestructura necesaria para ello, las comunicaciones, el tráfico cibernético, que es un ámbito, un campo que está cogiendo cada vez más interés para las operaciones militares, porque a través de él se pueden conseguir objetivos militares de muy diverso tipo. Y el ámbito cognitivo, que a lo mejor no le suena a todo el mundo, que es el que en la doctrina militar ahora se le ha dado este nombre, que es un ámbito intangible porque es el que afecta a las voluntades de las personas o de las colectividades. Es decir, en este ámbito de lo que se trata es de hacer operaciones llamadas de influencia, operaciones que influyen sobre la voluntad de personas o de colectividades a través de operaciones psicológicas, de propaganda, de la información, para ganar esas voluntades y que puedan apoyar al esfuerzo militar propio. Dentro de este ámbito pues, se encuentran todas las acciones dirigidas a defenderse contra las llamadas fake news, la desinformación, etcétera, etcétera. Y antes de pasar al contenido propiamente dicho jurídico de la conferencia, me gustaría también hacer un breve recordatorio de cómo están organizadas las Fuerzas Armadas Españolas para llevar a cabo las operaciones a las que nos vamos a referir dentro de un momento. Nuestras Fuerzas Armadas tienen dos estructuras, la estructura orgánica, que está formada por los tres ejércitos, que tiene como función preparar, instruir, adiestrar, reclutar al personal, darle armamento, equipo, darle una doctrina adecuada para poder llevar a cabo sus operaciones, etcétera. Todo eso para tenerlos dispuestos para en un momento determinado puedan pasar a la estructura operativa, que es la que va a llevar a cabo las operaciones.
Esta estructura operativa tiene en su vértice superior al jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es el nivel estratégico, que como es lógico actúa siempre bajo la dirección de la ministra de Defensa o del ministro de Defensa. Debajo de él se encuentra el comandante del mando de operaciones, que es el que dirige propiamente las operaciones y que van a tener ustedes la oportunidad de escucharle mañana en la sesión de mañana, el general Braco. Y por debajo de ellos se encuentran los mandos ya operativos, que son los que llevan a cabo las operaciones: el mando terrestre, aéreo, aeroespacial, el mando marítimo, el mando de operaciones especiales y el mando conjunto de ciberdefensa. En una posición intermedia podíamos colocar a la unidad militar de emergencias, porque no está integrado en ninguno de los ejércitos, está compuesto, como saben, por personal de los 3 ejércitos y depende orgánicamente de la ministra o del ministro de Defensa, pero solamente pasa a la estructura operativa en determinados casos, cuando fuera necesario por motivos de la realización de operaciones de seguridad o de defensa. En el resto de los casos tiene una cadena de mando propia que en la sesión del miércoles, con toda seguridad, el teniente general Mejide, que es el jefe de la UME, pues lo explicará. Y ya sí, ya podemos pasar a analizar cuál es el régimen jurídico de las operaciones, de los 2 tipos de operaciones que hemos visto hace un momento. Y hay que referirse a 2 normas básicas. Una es la Constitución, de la que me gustaría destacar el artículo 8, que es el que define las misiones de las Fuerzas Armadas, que, bueno, las vamos a recordar, pero seguramente son de sobra conocidas: garantizar la soberanía, la independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Es importante también el artículo 97 del mismo texto constitucional, que atribuye al Gobierno la potestad o la facultad de dirigir la política exterior y la de defensa. Y aunque no aparece en la diapositiva, hay otro artículo importante, que es el 66, que es el que atribuye a las Cortes la función de controlar al Gobierno. Al lado de la Constitución es forzoso mencionar a la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, que es lo que a nosotros nos interesa para esta conferencia, la que precisa o desarrolla, por así decirlo, el artículo 8 de la Constitución, concretando ya cuáles son las operaciones en las que se pueden traducir esas misiones genéricas, que define el artículo 8, y además estableciendo determinadas condiciones o requisitos para poder llevarlas a cabo. Pero si se han fijado, la Ley de Defensa Nacional es relativamente reciente, porque es del año 2005. ¿Qué pasaba antes? Pues antes no había una regulación legal específica fuera de la Constitución, aunque sí había normas internas de los ejércitos, normas de menor rango, no existía una ley como la Ley Orgánica de Defensa Nacional, y el Parlamento solamente ejercía el control del Gobierno en todas las cuestiones relativas a operaciones militares a posteriori, a través de las funciones que le atribuye el artículo 66 de la Constitución. Eso, como veremos, no ha sido óbice para que se hayan realizado todo tipo de misiones. Vamos a empezar hablando, de todas maneras, de las operaciones en territorio nacional. Como ha dicho la ministra, las operaciones en territorio nacional no solamente son las misiones que se concretan en ayudar a las autoridades civiles en caso de catástrofe, o ayudar a la policía o la Guardia Civil en caso de que sea necesario. Las Fuerzas Armadas tienen atribuidas unas unas misiones permanentes que entran dentro de lo que hemos calificado operaciones militares stricto sensu. ¿Cuáles son esas misiones permanentes que tienen atribuidas? Sobre la base de los artículos 15 y 16
de la Ley de Defensa Nacional? Pues la vigilancia del espacio marítimo, la vigilancia del espacio aéreo. La ministra ha mencionado también un caso reciente, pero efectivamente el Ejército del Aire y del Espacio tiene una red de escuadrones de vigilancia aérea, de radares, que controlan continuamente el espacio aéreo español, y tiene permanentemente 7 días a la semana, 24 horas, unos aviones que pueden despegar en cuestión de minutos para defender el espacio aéreo. Hay incluso un plan de contingencia en el que no podemos entrar en mucho detalle, que se llama Renegade, para enfrentarse a riesgos o peligros como el que ocurrió en septiembre del 2001 con las Torres Gemelas. El Ejército de Tierra tiene también unas misiones permanentes, en la presencia permanente y dar seguridad en todo el territorio nacional. Y existe incluso un mando conjunto de ciberdefensa dedicado a proteger a España y al Ministerio de Defensa de las amenazas cibernéticas. Estas misiones permanentes se desarrollan o se ejecutan cada una por uno de los mandos que hay operativos, marítimo, aeroespacial, terrestre, bajo la dirección del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Y sí que es verdad que es la parte más visible de las operaciones de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional son las llamadas operaciones de contribución militar, que tienen la misma base legal que hemos visto antes, a la que a lo mejor había que añadir la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, de Excepción y de Sitio, porque sobre todo en el caso más extremo, en el caso de la declaración del estado de sitio, se prevé que el gobierno puede atribuir a una autoridad militar el ejercicio de una serie de funciones que debe señalar el mismo gobierno. Y en virtud de esas atribuciones, el mando militar podría incluso dictar bandos. Lo que pasa es que no son bandos militares como los que existían antiguamente. Los bandos penales antiguos, los bandos militares eran auténticas leyes penales. O sea, tenían el mismo rango que una ley, podían incluso aumentar penas, establecer delitos, etcétera. Lo único que no podían hacer era crear penas nuevas, pero tenían las autoridades militares muchas posibilidades de actuación. Eso hoy ha cambiado. En el caso de que se llegara al estado de sitio y una autoridad militar dictara un bando, sería solamente para ejecutar las medidas que hubiera adoptado previamente el gobierno de la nación. Bueno, estas operaciones de contribución militar tienen su base, como digo, también en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, concretamente en el artículo 15.3, que se puede leer en la pantalla, que atribuye a las Fuerzas Armadas, entre otras misiones, la de contribuir a preservar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos en caso de catástrofes, calamidades, otro tipo de necesidades públicas. Luego el artículo siguiente de la misma ley, que no establece un número clausus de operaciones, sino que cita unas cuantas a título de ejemplo, pues menciona entre ellas el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo, el apoyo a los organismos de rescate, de búsqueda y salvamento y la colaboración en los supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad. En relación con estas misiones, me gustaría decir que los militares, cuando intervienen en ellos, tienen la condición de agente de la autoridad. En el caso de los que forman parte de la unidad militar de emergencias, siempre tienen ese carácter. Y en el caso del resto de Fuerzas Armadas que contribuirían a una misión de este tipo, pues el gobierno debe decidir en cada supuesto la extensión o el grado que le da para poder ejercer como agente de la autoridad. ¿Qué significa que tienen este carácter? Bueno, pues por un lado les da mayor protección penal, por otro lado
en caso de que denunciaran a alguna persona, su denuncia tendría una presunción de veracidad. Y luego, por otro lado, les impone también una obligación, porque en caso de delito flagrante no pueden mirar para otro lado. En caso de un delito flagrante tendrían obligación de intervenir. Dentro del territorio nacional, la unidad que está específicamente dedicada a colaborar en este tipo de operaciones es la Unidad Militar de Emergencias, que tiene un protocolo de intervención propio, que yo no voy a analizar ahora detenidamente porque en la sesión del miércoles el general Mejide con toda seguridad lo explicará. Simplemente voy a adelantar que está muy desarrollado. Si se hace a petición de una comunidad autónoma, si se pide la intervención de la Unidad Militar de Emergencia, la comunidad autónoma se lo tiene que pedir al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior se lo pide al Ministerio de Defensa y este autoriza la intervención. Pero es un procedimiento muy rápido y muy flexible. En cuestión de horas, la UME puede llegar a intervenir. Y, como también ha mencionado la ministra, otra de las características de esta unidad es que está pensada no solamente para intervenir dentro del territorio nacional, sino que tiene la autorización para intervenir realizando las mismas funciones en el exterior. Y con esto vamos a hablar ya de las operaciones en el exterior, que bueno, prácticamente el régimen es el mismo para las operaciones stricto sensu, operaciones militares stricto sensu, o que para las operaciones de contribución militar, son prácticamente iguales. No vamos a hacer por eso mayores distinciones. Como he mencionado antes, antes de la ley 2005 no había una regulación específica que contemplase este tipo de operaciones, las operaciones en el exterior. Pese a lo cual, desde el año... En la diapositiva se dice 1979, pero realmente el desarrollo actual se produce a partir de 10 años después, del 89. 1979 se podía considerar un precedente. Desde el año 89 ha habido un aumento progresivo de participación en este tipo de operaciones y además en todo tipo de operaciones, no solamente operaciones de paz, operaciones o de ayuda humanitaria, sino también en operaciones de combate, solamente con la cobertura legal de la propia Constitución, sin que existiera esta norma que ha dado mucha más seguridad al fundamento y a la legalidad de este tipo de operaciones. Ya como precedentes podríamos mencionar que en la guerra de Vietnam el gobierno estadounidense pidió al gobierno español ayuda para colaborar en esa guerra, en ese conflicto, y el gobierno de Franco lo único que hizo fue autorizar el envío de una misión sanitaria, un hospital de campaña, que estuvo entre los años 66 y 71 en el delta del Mekong. Se fueron relevando durante todos esos años 12 médicos y enfermeros. Pero otro precedente más cercano es la cooperación que se tuvo con Guinea Ecuatorial durante los años que van desde el 79 al 91, en el que el Ejército del Aire mantuvo un destacamento permanente en Guinea Ecuatorial para cooperar y para colaborar con los guineanos. Pero como he dicho, realmente el inicio de la etapa actual se puede fijar en el año 1989, cuando comienza la participación de militares españoles en operaciones de Naciones Unidas. La primera fue una misión de Naciones Unidas de observación en Angola, que empezó en el año 1989. Se enviaron 8 observadores del Ejército de Tierra y que luego fue continuada a lo largo de los años. La segunda fue la de apoyo al proceso de independencia de Namibia, en la que yo tuve el honor de participar y que, por cierto, coincidí allí cuando éramos jóvenes capitanes con el que hoy es el comandante del mando de operaciones.
Se mandaron 8 aviocares y un Hércules, y el general Braco, entonces capitán, formaba parte de la tripulación de uno del Hércules que se envió como refuerzo. Y estas eran operaciones de paz, pero ya en el año 90 ya se intervino en una operación que se enmarcaba en el cuadro de un conflicto armado, como consecuencia de la invasión de Kuwait por parte de Irak. Y se inició un conflicto y Naciones Unidas decidió un embargo marítimo en el que colaboraron las Fuerzas Armadas españolas. Después vinieron muchas más, aquí no están todos, pero en el Kurdistán iraquí la Brigada Paracaidista estuvo dando seguridad a una operación de ayuda humanitaria. Después vino la confirmación ya y el lanzamiento definitivo de las operaciones en el exterior con la intervención en Bosnia y Herzegovina. Como ha dicho el profesor Fernández Miranda, aunque no están reflejadas en la pantalla, se pusieron en marcha varias misiones de observación en Centroamérica, UNUSAL, etc. Y una operación que hay que llamar la atención sobre ella es la operación que se hizo en Kosovo, como consecuencia de la situación humanitaria que allí se producía y que la diplomacia no era capaz de resolver. La OTAN, por propia decisión, decidió poner en marcha una operación que era una operación realmente coercitiva, de combate, en la que participaron aviones españoles y que ha sido muy criticada porque se lanzó sin contar con el respaldo legal de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha sido muy criticada y con toda seguridad hoy en día el Congreso no lo hubiera autorizado si no se tiene una apoyatura o una cobertura legal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mencionaré también la intervención en KFOR, que esta ya sí era una misión de paz, y como muestra de la variedad de misiones que se hacían incluso antes de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, pues hay que mencionar la misión que recibió el nombre de Active Endeavour, que fue la primera misión en la que la OTAN aplicó el artículo 5 del Tratado Constitutivo, es decir, la cláusula de defensa colectiva, que se activó como consecuencia de los atentados terroristas de septiembre de 2001. Bueno, y mencionaremos además pues, la misión de ISAF en Afganistán, la asistencia a Irak, que bueno, hubo muchos combates también allí. Teóricamente no era una misión de conflicto armado, pero bueno, se llegó a combatir. Y bueno, algunas se han quedado en el tintero porque hubo misiones humanitarias en el volcán, para ayudar al volcán Mitch, en Pakistán, también se intervino, etc. Ya, sin embargo, a partir del año 2005 entra en vigor esta Ley Orgánica de Defensa Nacional y ya las condiciones legales están mucho más claras, ya la situación se aclara mucho más. Esta ley, en primer lugar, en relación con el tema de la conferencia, lo que hace es desarrollar el artículo 8, estableciendo en el artículo 15, el artículo 8 de la Constitución, desarrollar el artículo 8 de la Constitución, estableciendo en el artículo 15 cuáles son las misiones genéricas que pueden desarrollar las Fuerzas Armadas Españolas, que son las que se pueden leer en esta diapositiva. Para a continuación concretar un poquito más en el artículo 16, no ya las misiones genéricas, sino los tipos de operaciones en que se pueden concretar esas misiones, que son las que igualmente se pueden leer aquí en la pantalla. Y lo que interesa destacar no solamente es esta concreción de las operaciones, sino que establece como novedad la necesidad de contar con la autorización parlamentaria previa antes de poder poner en marcha una misión en el exterior, una operación en el exterior, sea stricto sensu
o de contribución militar, y que además marca cuáles son las condiciones necesarias para que el Congreso pueda dar esa autorización. El artículo 17 prevé varias modalidades para pedir la autorización al Congreso. Un procedimiento ordinario, circunstancias de normalidad, un procedimiento de urgencia, cuando la situación lo requiere, y para los casos de máxima urgencia, la ley autoriza a que el Gobierno ponga en marcha la emisión y que luego pida la ratificación del Congreso a posteriori. Lo que pasa es que este artículo 17 luego no ha sido desarrollado reglamentariamente, es decir, el reglamento del Congreso no regula cómo se tiene que articular estos procedimientos, de manera que el procedimiento ordinario que lo activa el Gobierno pidiendo a la mesa del Congreso la autorización, luego la mesa del Congreso no sigue un criterio uniforme a la hora de tramitarlo, porque unas veces lo somete a la aprobación del Pleno del Consejo, o sea, del Congreso, perdón, mientras que otras veces simplemente lo pasa a la Comisión de Defensa. ¿En virtud de qué criterios? Pues no hay nada fijo, son criterios políticos, de la importancia de la misión, del número de participantes, del riesgo de la misión, de la influencia que tenga en la opinión pública, etc. El procedimiento de urgencia, que yo sepa, se ha utilizado nada más que una vez, que es acortando todos los trámites, y máxima urgencia, que yo sepa, no se ha utilizado todavía. De todas maneras, este requisito de la autorización previa cuenta con algunas excepciones, porque el propio artículo 17 prevé que para las misiones que están directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno no se ve obligado a pedir esa autorización, sino que puede directamente llevar a cabo la operación. Claro, una misión, el hecho que esté relacionada directamente con la defensa de España o del interés nacional, realmente es un concepto jurídico indeterminado. O sea, es el Gobierno el que debe decidir cuando considera que una determinada situación afecta directamente al interés nacional, que es, claro, un concepto indeterminado, lo cual puede abrir una puerta a que el Gobierno se vea tentado a burlar el control previo del Parlamento en algunas ocasiones. Pero la realidad es que hasta ahora no lo ha hecho nunca. Y como decíamos antes, no solamente esta ley establece este requisito de la autorización previa, sino que además fija las condiciones con arreglo a las cuales el Congreso debe autorizar la misión. Y para eso es que la operación tiene que ser conforme con la Carta de Naciones Unidas y con el derecho internacional convencional, en realidad con el derecho internacional general. Por eso, con toda seguridad, bueno, con toda seguridad no, pero probablemente la operación que he hecho mención antes, la operación Allied Force en Kosovo, hoy probablemente el Congreso no la autorizase si no hubiera tenido, o sea, si no tiene un respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque los fundamentos en los que se basó la OTAN pues han sido muy discutidos para iniciar esta operación. Cuando hablamos de conformidad de una operación con la Carta de Naciones Unidas, pues en el ámbito de las operaciones militares, sobre todo si implican el uso de la fuerza, resumiendo mucho la cosa, podemos decir que la operación se tiene que encontrar en uno de estos tres casos. O sea, se tiene que realizar en virtud al amparo del derecho de legítima defensa individual o colectiva, aunque realmente si es individual, pues estaría en uno de los supuestos de excepción a los que nos hemos referido, el de una misión directamente relacionada con la defensa de España, pero sin embargo, en el caso de la legítima defensa colectiva sí sería aplicable
Habría que pedir la autorización al Congreso y bueno, el Congreso tendría que analizar si se daban las condiciones o no para el ejercicio del derecho legítimo a defensa colectiva. El segundo caso, en que la operación sería conforme con el derecho internacional, es que hubiera una autorización del Consejo de Seguridad dentro del marco del sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas. Y el tercero, todo esto, como digo, resumiendo mucho, que hubiera el consentimiento del Estado receptor, entendiendo por Estado receptor el Estado donde se va a desarrollar la misión. Nos vamos a detener brevemente en algunos de estos requisitos. Vamos a hacer algunos comentarios al respecto. En primer lugar, en relación con la legítima defensa. Nos vamos a centrar más que nada en la colectiva, porque, bueno, en realidad lo que voy a decir es aplicable a las dos. Este derecho está reconocido en el artículo 51 ¿Y cómo me meto aquí? de la Carta de Naciones Unidas, que establece que ninguna disposición de la Carta menoscabará el derecho inherente de una nación a reaccionar en legítima defensa individual o colectiva, por lo menos hasta que intervenga el Consejo de Seguridad adoptando las medidas pertinentes. Esto, así sobre el papel, parece claro, pero la realidad es que de los requisitos que se exigen para que se pueda ejercer el derecho de legítima defensa, básicamente los tres que se pueden leer en la pantalla: existencia de un ataque armado, que la reacción sea realmente necesaria y que sea proporcional. El primero de ellos, el ataque armado, plantea muchos problemas y hay muchas discusiones doctrinales e incluso en la práctica de los estados. Porque cuando se aprobó la Carta de Naciones Unidas, por un lado, el ataque armado que se preveía era el ataque de un estado, cuando ahora pues, hay posibilidad de que el ataque proceda de un actor no estatal. Pero además, hay discusiones acerca de si es necesario esperar a que se produzca el ataque para poder reaccionar o es legal y conforme al derecho internacional anticiparse a ese ataque cuando se tiene la seguridad de su inminencia. Eso da lugar a que se hable de la legítima defensa anticipada, cuando se reacciona frente a un ataque inminente, que por las informaciones que se tienen pues se sabe que se va a producir. No sé, a lo mejor lo podía haber invocado Ucrania en relación con la agresión rusa, pero es que además hay un paso más, porque hay autores, sobre todo anglosajones, e incluso algún Estado, que defiende la posibilidad de la licitud de la legítima defensa preventiva, entendiendo por tal la que se hace no frente a un ataque inminente, sino frente a un ataque futuro que se prevé que se puede realizar. Esta justificación pues la utilizaron los Estados Unidos en relación con el ataque al general Soleimani en Irak hace unos años, alegando que tenían información de que se encontraba en fase de preparación un ataque contra bases estadounidenses en Irak. Pero la realidad es que esta modalidad, así como la primera tiene mayor aceptación, esta segunda modalidad tiene muy poco apoyo, tanto doctrinal como en la práctica de los estados. Otro problema es el que he mencionado anteriormente, el de admitir la legítima defensa frente a actores no estatales. Aquí ha habido un cambio importante a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Anteriormente se había alegado por algunos estados, en los casos que se pueden ver en la diapositiva, pero la realidad es que tenía poco apoyo doctrinal antes del 11 de septiembre. Sin embargo, a partir de ahí, el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó 2 resoluciones que han dado lugar a que la posibilidad de invocar la legítima defensa frente a actores no estatales tenga mucho más apoyo, que son esas 2 resoluciones que pueden leer aquí en la diapositiva, la 1368 y la 1373.
en virtud de esas, o con el amparo de esas resoluciones, pues los Estados Unidos iniciaron las operaciones en Afganistán, encabezando una coalición contra los talibanes en Afganistán. Y la verdad es que hubo un amplio apoyo internacional a esta posibilidad, y entre ellos la propia OTAN fue la primera vez que activó el artículo 5 de su tratado constitutivo, que es la cláusula legítima, o sea, de apoyo mutuo, dando lugar a una operación de legítima defensa colectiva, aunque fue una operación limitada a la vigilancia marítima en apoyo de las operaciones. Pero bueno, en el plano teórico tuvo mucha importancia. Y esa importancia se ha visto además acrecentada a raíz de los atentados de París, del Bataclan y demás, en el noviembre de 2015, porque Francia invocó también el derecho de legítima defensa para realizar acciones en Siria e Irak contra el Daesh, y además pidió a la Unión Europea que se activara el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, que tiene una cláusula parecida a la del artículo 5 del Tratado de la OTAN, y digo parecida porque es todavía más rigurosa. Establece una obligación más estricta que la del artículo 5 del Tratado de OTAN. Y no solo eso, sino que además el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también vino a bendecir más o menos esta posibilidad con esa resolución en la que se instaba a adoptar las medidas necesarias contra el Daesh en Siria e Irak. Finalmente, la legítima defensa plantea también problemas en relación con las operaciones cibernéticas. Bueno, creo que voy a ir ya acelerando porque me estoy pasando de tiempo. Simplemente en este ámbito se plantea la duda de si una operación cibernética puede dar lugar a una reacción por la fuerza. Sí. O sea, una operación cibernética que no es cinética puede dar lugar a una reacción armada contra el supuesto autor de esa operación. La mayor parte de la doctrina entiende que sería posible si los efectos de la operación en el ciberespacio han sido similares a los que se podía haber realizado con una operación cinética. Bueno, voy a ir acelerando un poco. El caso de la autorización del Consejo de Seguridad no plantea mayores problemas, sería conforme con el derecho internacional. Tenemos el ejemplo, por lo que respecta a los soldados españoles, de la operación en UNIFIL, que, como ha dicho la ministra, manda ahora el general Aldo Lázaro, no solamente la parte militar, sino también la parte civil o política. La DISAF contó también con esa autorización. Y el tercer caso que hemos mencionado es el de que hubiera el consentimiento del Estado receptor. Nosotros tenemos varias operaciones que se incluyen en este caso, como es, por ejemplo, la misión de adiestramiento de la Unión Europea en Mali, que se inició a petición del propio presidente de Mali, o algunas operaciones de seguridad cooperativa que mantenemos con Mauritania o con Senegal, por ejemplo, para adiestrar, mejorar la capacidad de estas fuerzas. Bueno, y con esto pasamos ya al régimen jurídico de los distintos tipos de operaciones, que voy a ir muy breve, voy a hacer un repaso muy breve. El régimen jurídico, una vez que está desplegada la operación, pues depende del tipo de operación que se trate. Si estamos en un conflicto armado, se aplicará el derecho de la guerra, o llamado derecho internacional humanitario, lo que no quiere decir que no se aplique también el derecho internacional de los derechos humanos. Hay casos en los que se tiene que aplicar. Pero en general prevalece el derecho internacional humanitario. O sea, matar a una persona, matar a un enemigo, es algo legal en caso de conflicto armado. Cuando, si no existiera ese conflicto, matar a otra persona, pues sería un delito. En el caso de las operaciones de paz, que como saben se caracterizan por esas notas básicas que se despliegan con el consentimiento de las partes, que las fuerzas que intervienen tienen que ser imparciales y que en principio deben usar solo la fuerza en legítima defensa, aquí es al contrario. Lo que se aplica primero es el derecho internacional de los derechos humanos, aparte del mandato de la misión,
y de los acuerdos que se hayan llegado con el Estado donde se desarrolla la misión, que normalmente se conocen con el acrónimo de SOFA, que es la abreviatura inglés de Status of Forces Agreement. Y solamente el derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de la guerra, se aplicaría solamente en caso de que hubiera una escalada de la tensión y se llegaran a producir acciones de combate en los que intervinieran las fuerzas de paz. En este caso, se aplicarían los principios del derecho internacional humanitario. En el resto de operaciones, seguridad cooperativa, pues hay que estar a lo que se haya pactado con el Estado donde se desarrolla esa operación, que suelen ser operaciones que implican a poco personal militar, con funciones básicamente de adiestramiento. Luego hay otro tipo de operaciones, como la lucha contra la piratería, que tiene una normativa propia, establecida en el convenio de Montego Bay sobre el derecho del mar, que define la piratería y, en fin, establece una serie de normas. Código Penal español, ya acabando, pero no me resisto a comentarlo. Hubo un momento en que, pensando que la piratería había desaparecido ya de la faz del planeta, como efectivamente así parecía, suprimió el delito de piratería del Código Penal. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezó los ataques piratas en el Golfo de Somalia, en esa zona de allí, en el Golfo de Adén, se llegó incluso a detener a piratas que habían asaltado buques españoles, pero no se les pudo juzgar por el delito de piratería porque era inexistente en el Código Penal. De hecho, se les condenó, pero por violencia, por tenencia de armas, tal, por delitos distintos al de piratería. Ese vacío se resolvió en el año 2010, introduciendo el artículo 616 ter, que, como suele pasar en España, pues nos hemos ido de un extremo al otro. De no tener el delito de piratería, hemos pasado a tener un delito de piratería mucho más amplio que el que regula la Convención de Montego Bay, porque la Convención de Montego Bay exige que haya un interés de lucro, digamos, en la acción, mientras que en nuestro Código Penal ya ese interés no se exige. Nosotros seguimos participando en la Operación Atalanta, que es contra la lucha contra piratería, y no me va, por ajustarme al tiempo, no me voy a detener en el régimen, cómo se aplica el régimen disciplinario y la justicia militar en operaciones. Simplemente digamos que el régimen disciplinario siempre sigue la cadena nacional, es decir, un militar español nunca podrá ser sancionado por un militar francés, aunque esté bajo su mando en una operación, y que la justicia militar sigue a los soldados españoles en operaciones. Estas son las normas básicas que se aplican, de manera que los delitos que se cometen por militares fuera de nuestras fronteras, que algunos se cometen, pero suelen ser delitos de relación entre militares, es decir, el cabo que se pelea con un sargento por una cosa, o el sargento que utiliza palabras indecorosas con un subordinado, cosas esas, se enjuician se instruyen por los juzgados togados de Madrid y se enjuician también por el Tribunal Militar Territorial de Madrid y por el Tribunal Militar Central, según el empleo del presunto, del procesado. Simplemente acabar diciendo que en las operaciones militares en el exterior suele acompañar, cuando el contingente es de una cierta entidad, suele acompañar un asesor jurídico, miembro del cuerpo jurídico militar, a la tropa desplegada, y cuando no lo hace, ese asesoramiento jurídico se garantiza desde la asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa. Bueno, y con esto doy por finalizada la presentación. Siento haberme excedido un poco del tiempo concedido y nada más. Don Alfonso, quedo a disposición de los participantes por si hay alguna pregunta o algún comentario, y doy por finalizada la presentación. Gracias, general. Gracias, Ángel, por tan pedagógica exposición, a que todos hemos aprendido mucho. Hay algunas preguntas
Una está referida, te has referido indirectamente a la operación Atalanta, y pregunta que a tenor de la Ley de Defensa Nacional, ¿qué tipo de autorización fue dada en su día? La operación Atalanta, no me acuerdo, fue autorizada ya una vez que estaba en vigor la Ley de Defensa Nacional y siguió el trámite normal. Siguió el trámite normal de acuerdo del... Además, en la operación Atalanta tiene la cobertura de la propia Unión Europea, una decisión común que se adoptó para lanzarla, e incluso de Naciones Unidas, porque es una preocupación de la comunidad internacional en su conjunto. De hecho, muchos de los buques que eran asaltados por los piratas pertenecían a la organización esta de alimentos, ¿no? World, no me acuerdo ahora el nombre exacto. Don José Moreno le pregunta, buenas tardes, para las misiones tanto exteriores e interiores, ¿está contemplado y regulada la participación del personal civil, funcionario o laboral del Ministerio de Defensa? El personal civil del Ministerio de Defensa, yo no he visto que participe en las misiones, en las operaciones nuestras. Participan policías, participan guardias civiles, bueno, que se integran en la estructura militar, y el personal civil suele participar integrado en otras organizaciones como es la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero integrado en fuerzas militares únicamente los intérpretes, que existe efectivamente una normativa que se les aplica, porque bueno, hacen un contrato con las Fuerzas Armadas Españolas y ahí se recogen las particularidades de su intervención. Pero, vamos, en el plano teórico podrían intervenir, creo yo, pero yo no los he conocido, con mi experiencia. Otra pregunta de don Rogelio Villajos. Buenas tardes. ¿Existe normativa relativa a las operaciones de ámbito cognitivo? ¿Cómo podría enfocarse su defensa jurídica? Sí, bueno, pues la verdad es que tanto las operaciones en el ámbito cognitivo como las operaciones cibernéticas, que son relativamente recientes, y digo relativamente porque en el ámbito cognitivo realmente ha existido siempre, aunque ahora es cuando se está articulando un desarrollo doctrinal para su aplicación en operaciones, pero siempre en las operaciones militares siempre se ha hecho propaganda a favor, siempre se han hecho operaciones psicológicas. Ahora todo eso se articula en las operaciones que se llaman de influencia. Y en los dos tipos de ámbitos todavía la regulación está en pañales, sobre todo en el ámbito cognitivo. Hay una serie de normas que se entiende que son de aplicación común a los 5 ámbitos, especialmente en caso de conflicto armado, o bueno, se puede decir que en general, ¿no? Se tienen que aplicar unas normas comunes, pero en el caso de conflicto armado es mucho más evidente, es decir, no se podría, se tendría que aplicar el principio de distinción, que claro, en el ámbito cognitivo es mucho más complicado, porque si tratas de hacer una operación, teóricamente el principio de distinción te obliga a no dirigir la operación contra un objetivo civil, pero realmente es cuando se ejerce una violencia. Como estamos hablando de otro tipo de acción, pues sí sería admisible. En fin, en el ámbito cognitivo está ahora mismo dando sus primeros pasos. En el
en el CSDEN hay un trabajo específico sobre las operaciones frente a los nuevos retos jurídicos, que es de hace un par de años, en la que existe un capítulo dedicado específicamente a los problemas que plantea la regulación de las operaciones militares en el ámbito cognitivo. Pero la conclusión de ese capítulo es que está todo por hacer prácticamente. Dos últimas preguntas, en general. La operación Sharpguard, me imagino que se refiere al bloqueo del Adriático durante la guerra de Yugoslavia, que creo recordar que participó una fragata española, Asturias quizás. Preguntan dónde se encuadró esa operación, la participación de España en la Marina Española. Sí, yo tampoco me acuerdo exactamente, pero me parece recordar que bueno, hubo una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establecieron, bueno, en el marco del capítulo 7, es decir, obligatorias para todos los estados, que establecieron un bloqueo, o sea, un embargo de armas en toda aquella zona. Y era, bueno, al amparo de esa resolución, pues se pudo participar en el embargo. No recuerdo los detalles, pero así en términos generales, esa era la explicación. Una última pregunta, Ángel. Buenas tardes. La UME, Comunidad Militar de Emergencia, en el caso de que tuvieran que actuar fuera de España y se encontraran en un momento donde existiera un conflicto armado, ¿ellos están legitimados para actuar o únicamente se limitarían a la ayuda a civiles? Yo creo que si la unidad militar de emergencia, o sea, se podría mandar, por ejemplo, a Ucrania, si el Congreso lo autoriza, no habría ningún problema en mandarla, para realizar las actividades para las que está creada. Otro tipo de actividad no, porque sería implicarse en un conflicto armado, que podría llevar consigo la ruptura de la neutralidad de España e implicar a España en el conflicto. O sea, si la UME se interviene en un conflicto armado, al fin y al cabo son soldados españoles los que están tomando parte por uno de los contendientes. De todas maneras, la UME está previsto que pueda participar en operaciones militares de las que hemos llamado stricto sensu. En ese caso pasaría a la dependencia operativa del GEMAD, mientras que en el resto de los casos tiene su propia cadena. Muchas gracias, general. De nada, don Alfonso. Más preguntas. Te felicito de nuevo, querido Ángel, por una ponencia que entre sus virtudes, aparte de la hondura del planteamiento, está la claridad y la pedagogía, que creo que todos hemos aprendido mucho. Bueno, muchas gracias. No sé si el secretario general técnico tiene algo que decir o quiere despedirse, mi general. Sí, perdón. Bueno, pues no, que yo quiero, no quiero que termine esta ponencia sin mi agradecimiento específico y en persona al general Serrano por su generosidad, por su disponibilidad cuando le pedí que diera esta conferencia inaugural, en el que naturalmente ha colmado con soltura las expectativas y que por lo tanto le agradezco su claridad en la exposición y también yo valoré y agradezco ahora mucho su experiencia en el ámbito de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas, especialmente en el exterior. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias a ti, mi general. Por tu ayuda y por tu participación. Y ya también quería decir, digamos, retomando uno de los temas que salió en la presentación del curso, pero en fin, creo que también lo puedo decir porque ya es público, que en la referencia colgada ya en la página web de Presidencia del Consejo de Ministros de hoy,
ya parece que el Consejo de Ministros que se ha celebrado esta mañana, a propuesta del Ministerio de Universidades, ha aprobado un acuerdo por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de grado y su inscripción en el registro de universidades, centros y títulos. Y uno de los títulos de grado que aparece en ese acuerdo es precisamente el grado de Derecho y Estudios Jurídico-Militares que tiene la Universidad Complutense. Por lo tanto, hoy también ya es una realidad el que ese título goza del respaldo del Consejo de Ministros para su inscripción en el registro público correspondiente. Y con esto, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y seguiremos mañana si Dios quiere. Ya le dejo a don Alfonso que termine. Gracias, mi general. Ya no nos queda nada, salvo levantar la sesión, emplazarles para la jornada de mañana, donde abordaremos la acción exterior ya con mayores detalles. No ya solo su cobertura jurídica, sino también sus facetas operativas. Gracias, general Ángel Serrano, de nuevo. Gracias, Ángel, gracias. Por tu ponencia. Gracias y enhorabuena al Ministerio y a la Universidad Complutense porque el Consejo de Ministros haya dado ya el visto bueno a ese grado de Derecho, ese doble grado de Derecho y Estudios Militares en el que tenemos puestas tantas esperanzas, creo que tan fundadas esperanzas. Gracias a todos, buenas tardes España, buenos días América, mañana a las 5 les espero. Gracias.